El tema trastorno de la personalidad. Mario se va a identificar de ella. A ver, ¿qué entienden ustedes por trastorno de la personalidad? Cambian de... ¿Has visto fragmentado? Ahí está, como fragmentado. Como fragmentado. Tengo mi bestia yo. Fragmentado en la cabeza. A ver, hablen. Todavía les dura. Voy a hablarlo. Dice que están en cara de jalo ustedes. A ver, hablen, doctores. ¿Qué será trastorno de la personalidad? No, es de sangre. Acuérdense que estamos en el séptimo piso, ¿no? A ver, doctores. Doctor, la normalidad en las relaciones sociales. Anormalidades en las relaciones sociales. Bueno, por ahí. Es como lo vemos en pantalla, ¿no? Cuando hablamos de trastornos múltiples de la personalidad, nos referimos a que esta persona va a caracterizar, como lo vemos en pantalla, ¿no? Múltiples personajes. Entonces, eso va a influenciar mucho en su conducta, como el componente también, en la convivencia con su entorno y obviamente consigo mismo, ¿no? Y cuando se hace la introspección, vamos a observar que esta persona no se identifica, bueno, adopta múltiples personalidades, pero ella no se identifica con ninguna, que es bastante curioso. A ver, primero siempre cuando ustedes den un concepto comiencen con lo individual, no comiencen con lo múltiple, que lo múltiple no es común. Lo común es pues un trastorno individual o un rasgo individual. ¿Será lo mismo tener un rasgo que un trastorno? No. No, ¿por qué no? Doc, ¿El trastorno puede afectar tu vida cotidiana? por ejemplo, cuando... Aprendido algo mismo. Cerrado es una afecto, ¿no? ¿Y el trastorno? El trastorno sí te afecta. Pues es un trastorno. ¿Quién de ustedes no tiene un rasgo? Todos tenemos un rasgo. Son conscientes, hermano, ¿no? Sí. Son más conscientes que el primer grupo. Claro. El primer grupo ninguno tenía rasgo. Y al último se dieron cuenta que todos tenían algo. Bueno, lo que vamos a ver pues en este caso, en esta clase, es individualmente más que los trastornos múltiples de personalidades, que no son muy comunes, ¿no? Vamos a tratar el ser como un individuo, individual, más que múltiple como esa película fragmentada, ¿no? Las 21 personalidades. Tengo la bestia. Pues, ¿Qué es personalidad? Patrón estable, persistente y duradero de particularidades, formas de pensar, percibir, sentir, comportarse y relacionarse con el entorno y con uno mismo, que se exhibe en numerosos contextos sociales y personales. Eso es a nivel individual, no es múltiple, por si acaso. ¿Ya? Ahí vemos pues a una persona pensando, con la musaraña, pero está pensando en múltiples cosas. Factores que influyen en el desarrollo de la personalidad son dos cosas: el temperamento y el carácter. El temperamento es algo biológico, constitucional e innato, y el carácter social, cultural y aprendido. Como consecuencia viene la personalidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El carácter será lo que nosotros aprendemos, ¿cierto? Lo que es nuestro medio ambiente, cómo vamos desarrollándonos a través de nuestra vida cotidiana desde que nacemos hasta aproximadamente, hasta aproximadamente pues, los 18 años, que supuestamente se termina de formar la personalidad. Aproximadamente. Algunos. En algunos todavía es así. Pero lo normal se dice que hasta los 18 años. Entonces, en las mujeres de repente un poco antes, en los varones un poco después. Pero en algo termino. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Los trastornos de personalidad se definen como trastornos crónicos
caracterizados por patrones persistentes y penetrantes de experiencias y comportamientos internos inflexibles y desadaptativos. Ahí pueden ver una imagen, dice Marte en muchas palabras. Entonces, acá tienen que ustedes darse cuenta que es algo crónico, no es algo del día. No es que hoy día, ¿no?, estoy así, mañana estoy así. Es igual cuando pregunto bipolaridad, no, en la mañana estoy triste, en la tarde estoy alegre. Eso tampoco es bipolaridad. Tiene que interferir en nuestra vida cotidiana, tiene que interferir en nuestro día a día, para así de esta manera considerarla pues como un trastorno. Si no, no. ¿Podemos convivir con un rasgo? Sí, podemos convivir con un rasgo. Al final de la clase todos se van a dar cuenta qué rasgos tienen. En un papelito me lo van a pasar, ¿ya? De hecho es mi puesto. Rasgos de personalidad estudiante de la universidad. Va a ser un estudio a propósito de... Estas características tienen sus raíces en el desarrollo temprano, se desvían de las expectativas culturales, conduce a un deterioro social o ocupacional significativo y se manifiesta en varias esferas: percepción e interpretación de experiencias, expresión emocional, relaciones interpersonales y control de impulsos. Son las esferas pues, que mayormente se manifiestan. Abajo tenemos dos cuadritos o dos representaciones que dicen adaptación y desadaptación. Buena adaptación y desadaptación grave. ¿En cuál estará el trastorno de personalidad? En desadaptación grave. En desadaptación, ¿cierto? Porque no encaja, no está yendo, por eso cuando es un trastorno. Pero si fuera un rasgo, estuviera pues dentro del proceso de adaptación, que es lo que tenemos todos. Todos tenemos ciertos rasgos que nos identifican, que nos hace pues digamos desarrollarnos en el día a día. Conocer e identificar el nivel de funcionamiento de la personalidad de un individuo y su perfil de rasgos patológicos brinda una base predecir y comprender muchos trastornos mentales, no solo de los trastornos de personalidad. La evaluación del funcionamiento de la personalidad y de los rasgos de personalidad patológicos es relevante tanto si una persona tiene un trastorno de personalidad como si no lo tiene. ¿Y qué va a decir eso, doctor? ¿Por qué dice conocer e identificar los rasgos? Porque podríamos pensar que un rasgo, podríamos caracterizar a los rasgos como parte del perfil, como una patología, perdón. Y a veces las personas pues comienzan con eso, ¿no?, como un rasgo, pero ese rasgo se va, ¿qué cosa?, incrementando. En otras palabras, se va apoderando, se va sumando, y el resultado es un trastorno que ya conlleva a que su vida cotidiana pues sea diferente, porque va a tomar diferentes actitudes, diferentes comportamientos, diferentes conductas, dependiendo qué personalidad está adoptando. No solamente hay una, hay múltiples, ¿no? Pero con eso no quiero decir que una persona va a adoptar múltiples personalidades. Mencionamos siempre pues, los tres factores: los genéticos, los neurobiológicos, los psicosociales y ambientales. En los genéticos, frecuencia de los trastornos de personalidad es mayor en gemelos monocigóticos que en disigóticos, aun cuando estos se hayan criado separados. Los neurobiológicos, alteración de varios sistemas de neurotransmisores, explicaría las anomalías cognitivas y perceptuales, la reactivación del estado de ánimo,
y las conductas agresivas, impulsivas y evitativas. Y los ambientales, mecanismos de defensa, se originan y persisten pues debido a las condiciones anómalas del entorno psicosocial. Acá influye mucho, pues parece mentira lo que son los psicosociales y ambientales. Sobre eso se va a dar pues a veces los trastornos. Cómo influye pues los comportamientos, las ideas. Son aprendizajes que se pueden dar pues directa o indirectamente, a través desde que tenemos uso de razón. Uno a veces dice pues no, nuestro cerebro va acumulando cosas convenientes para uno. Esto me sirve, esto no me sirve, y lo guardo en el inconsciente. A veces dice, pero yo no soy así, no sabía por qué lo hice. Pero son cosas, experiencias que uno vivió o que uno pasó. Y eso lo va guardando y va a ser parte de las conductas de la persona. Si resulta o no resulta, me conviene o no me conviene. Aspectos epidemiológicos. A ver, doctores, ¿en quiénes, digamos, tendrán el mayor porcentaje de trastornos de personalidades? Hombres, mujeres. ¿Qué opinan los demás? Puede ser. Mujeres, hombres, iguales. Puede ser. Dice. Que dos máscaras no sentido de ser iguales, ¿no? A ver, a su consejo de ustedes que ven por ahí personas, ¿cuál premiará más? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Las mujeres dicen hombres. Los hombres dicen mujeres. Ya está ya. Clúster A, B, C. Entiendo. En los esquizoides, abajo está la relación de género, por si acaso. Mayor hombre que no, sí, Hombre, mayor que mujer. mujer. En los esquizotípicos, Hombre, mujer. en el antisocial, Hombre, mujer. en los limítrofes, Mujer También. mayor que hombre. ya son los borderlands. Mujeres son borderlands. En los histriónicos, También mujeres. mujeres. Narcisistas, Hombres. Obvio. evitativos, Igual. Hombres. Igual, dice. iguales son tanto hombres como mujeres. Dependiente. Dependientes, Mujeres. Y me dicen, son hechos. compulsivo, compulsivo. Hombres. Hombre, 2-1. Que son bien. Como vemos acá, pues, ¿no? Es una relación bastante a veces equitativa, en algunos casos. Pero en algunos pues son básicamente, pues se espera que sean más mujeres y otros que sean más hombres. Pero esto no quiere decir que no haya, por si acaso, hay, sino que la prevalencia es mayor. La mayor parte pues de los actores son histriónicos, si no, no estudiarían, pues no fueran artistas. Es parte, pero lo llevan como rasgos, no lo llevan pues como algo patológico. Si un artista no fuera pues histriónico, no podría actuar. A ver qué ven ahí, se observa. Una careta. Una máscara. Una máscara. ¿Quién nos estará indicando eso? No, más allá de que sea mujer, no se pasa. Que está mostrando solamente una faceta. Que está contando una faceta. No está contando. Claro. Claro, que está solamente, de hacer una consulta, solamente que refiere lo que le conviene. Y no es lo real. Es parte solamente de todo pues, esa caja de Pandora que cada uno guarda. Entonces, solamente damos a conocer a veces lo que nos conviene y lo que no, lo guardamos.
pero en algún momento pues sale lo patológico. Cuando es rasgos, tenemos la capacidad de guardarlo bajo 7 llaves, como dicen ellos. Pero conforme va pasando el tiempo y se vuelve pues un trastorno, cada llave, cada cerradura se va rompiendo. Ya no lo pueden guardar. Ya es parte de su vida cotidiana, parte del día a día. Ahí viene pues la desunión después. La evaluación de la personalidad se puede realizar durante la evaluación clínica, combinando información de la entrevista y el juicio del clínico, historia clínica, antecedentes, psicobiografía, información complementaria de familiares o personas que conviven con el paciente, información adicional en informadores externos, instrumentos clínicos. No hay todavía ningún instrumento completamente fiable para el diagnóstico de los trastornos de personalidad. Entonces, ¿cuál será la base para hacer un diagnóstico, doctores? La anamnesis. La historia clínica, ¿cierto? Si no hacemos una buena historia clínica, no hay diagnóstico. No significa pues porque vamos a llenar un cuestionario va a salir el diagnóstico. Solamente son ayuda, nada más. No nos va a dar el diagnóstico definitivo. Si nosotros no hacemos, digamos así, la historia dentro de la línea de vida, no nos vamos a dar cuenta pues si es un episodio o es un trastorno. ¿Por qué? Porque el paciente solamente va a venir y le va a narrar lo que pasó hace una semana y un mes. Si ustedes no preguntan como debe ser, nunca van a llegar a un diagnóstico definitivo. Ahí vienen las confusiones. Vienen las confusiones con el trastorno pues, de bipolaridad, con el trastorno de depresión recurrente. ¿Por qué? Porque por las fases que pueden tener, por la psicosis que puedan presentar. Entonces es básico hacer pues, la historia clínica en todas sus facetas, desde la afiliación hasta los cambios domiciliarios que pueden haber. Todo influye en el paciente. En la historia clínica de psiquiatría, todos los contactos, todas las conductas, todos los resúmenes que hagamos de los relatos es importante. Una cosa es lo que nos dice el paciente y otra cosa pues es lo que nos dicen los familiares. El paciente puede decir no puede que le conviene, que soy un santo, que no hago nada. Viene la esposa y dice pues no, el desgraciado toda la semana se va, doctor, se gasta la plata. Viene la mamá, mentira, la nuera está mintiendo. Entonces tenemos que reunir toda la información para así sacar pues algo intermedio. Una consulta. Una duda con respecto a la experiencia del paciente o a la familiar. Hubo un caso que estábamos teniendo en consultorio de psiquiatría que llegó una paciente que indica de que el familiar le insulta, la maltrata, de que por ejemplo, no le deja prendido lo que es la cocina para que pueda hacer sus alimentos, una paciente mayor. Y el familiar, después al entrevistarlo, menciona de que no es así, de que hay momentos en que sí levanta la voz y que se le cierra el conducto de gas porque ya ha habido casos de que lo deja abierto y que puede haber algún accidente. Entonces, en tales casos, con respecto más que nada al tema de insultarla, maltratarla, ¿cómo podemos guiarnos en esos aspectos? ¿A qué creer? ¿A qué vamos a enfocarlo? Cuando tú haces un análisis de un paciente y la paciente es una adulta mayor, entonces tienes que evaluar cómo está su deterioro cognitivo. Pero sí, creo que es como tipo, tenemos que estudiarla más a fondo la paciente. En una consulta no vas a diagnóstico. Claro. Todos los diagnósticos son consultivos al comienzo de la primera consulta. No hay ningún diagnóstico definitivo. Yo tengo una paciente que dice que grita toda la vida que a los 5 vientos que no deben de comer. Ya ha pasado hace media hora. No, es que era una exhaustiva en todos casos. Pero un poco complicado también hacer una evaluación, por ejemplo, en el aspecto de INSA. En el INSA no hay un seguimiento, no hay. Supone que cada vez para lograr. A ver, hacemos. Trastorno general de la personalidad. Los criterios. Un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón se manifiesta en 2 o más de las siguientes áreas: cognición, formas de percibir e interpretarse a uno mismo;
a otras personas y a los acontecimientos. Afectividad, el rango, la intensidad, la habilidad y la adecuación de la respuesta emocional. Funcionamiento interpersonal y control de los impulsos. El patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. El patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro de la actividad social, laboral o en otras áreas importantes. El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o edad adulta temprana. El patrón persistente no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. El patrón persistente no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, o de otra afectación médica, traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio de personalidad no puede ser atribuible pues, bajo efecto de una sustancia, porque pasa el efecto de la sustancia y vuelve a su normalidad. Digamos así, un traumatismo. Un traumatismo puede tener pues, injerencia, sí, pero ya sería un trastorno orgánico cerebral a consecuencia de un accidente, de un ACV. Entonces ahí estaría cambiando, que es muy diferente a lo que antes mencionaba. Y tiene que ser, pues, para que sea un trastorno de la personalidad, como lo han mencionado ahí, constante. Tiene que ser constante en el tiempo. No solamente es una, ni dos, ni tres. Es constante, persistente, en la misma intensidad o va a ir aumentando conforme se vaya dando. Tipo de trastorno de personalidad. Acá vemos pues los clústeres A, B, C, el raro, el dramático y el gracioso. Bueno, esa es la puesta así. El excéntrico, emocional y temeroso. ¿Cuáles son sus subtipos? En el raro, excéntrico, en el A, paranoide, esquizoide y esquizotípico. ¿Cuáles son sus rasgos de paranoide? Es suspicaz, desconfiado. El esquizoide, socialmente indiferente. Y el esquizotípico, excéntrico. El dramático emocional es antisocial y sus rasgos pues es la hostilidad. El borderline es inestable. El histriónico, buscador de atención. El narcisista, egocéntrico. En el ansioso temeroso tenemos pues al evitativo, que es inhibido, al dependiente, sometido, y al obsesivo compulsivo, perfeccionista. Como vemos, cada uno tiene pues sus rasgos característicos que vamos a ir viendo poco a poco. Empezamos con el trastorno de personalidad paranoide. A. Desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que se comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. 1. Sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. Lectura encubierta de significados delirantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Rencor persistente, es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires. Percepción de ataques a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar.
Sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o a la pareja. Ya están pensando ya. Vayan pensando. El esquizoide. Miren los dibujitos a los costados, ahí para que tengan una idea. Patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. 1. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluyendo el formar parte de una familia. 2. Casi siempre elige actividades solitarias. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Disfruta con pocas o con ninguna actividad. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. La esquizotípica. Miren al angelito que está acostado ahí. Patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas de comportamientos excéntricos, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. 1. Ideas de referencia, con exclusión de delirios de referencia, por si acaso. 2. Creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y que no concuerda con las normas culturales. Por ejemplo, las supersticiones, creencias en la clarividencia, la telepatía o un sexto sentido. En niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extravagantes. 3. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales. Pensamientos y discursos extraños, por ejemplo, vago, circunstancial, metafórico, súper elaborado o estereotipado. 5. Suspicacia o ideas paranoides. 6. Afecto inapropiado o limitado. 7. Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar. 8. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Y 9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. Avanzamos más o menos, a ver cuánto van 10 por lo menos. ¿Todavía? ¿Se resiste? Ya. Antisocial. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más de los siguientes. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas.
desatención imprudente de la seguridad propia de los demás, irresponsabilidad constante, que se manifiesta por incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas, ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. ¿Ya? ¿Se está pensando más? No, mira. Siguiente. El límite. Patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y que está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. Como le dije, mayormente esta sintomatología, bueno, es una de las más comunes que se presenta pues en los casos de emergencia en los adolescentes, pero no se clasifica como un trastorno, se clasifica como rasgos cuando están todavía en edad de adolescencia. Cuando ya son adultos ya pasan a ser pues como trastornos. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. Alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Por ejemplo, gastos, sexo, droga, conducción temeraria, atracones alimentarios. 5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo, por ejemplo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días. Sensación crónica de vacío, enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira, por ejemplo, exhibición frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas y recurrentes. Y 9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. ¿Para qué se cortará el paciente límite? El borde. Llamar la atención. Llamar la atención. Llamar la atención. Es parte de la impulsividad del paciente de no poder manejar la situación. Pero a veces que él va a perder el control con facilidad, que es estrés. ¿Qué más? Autorregulación. Para ver su límite. Para ¿Su ver límite? cuánto de dolor. ¿Cuánto de dolor? ¿Cuánto te resiste el dolor? ¿Cuánto resiste el dolor? Es para que el dolor físico trate de ser mayor al mental que se siente. Creo que es una forma de que buscan desfogar su odio. Una reacción. Una reacción. Está mi caramelo para no molestar. ¿Verdad? Los pacientes pues, del trastorno, ¿no? Son los pacientes más difíciles de manejar. Son los que decimos pues son los bombas de tiempo andante.
manejan muy poco su impulsividad, su irritabilidad. La diferenciación que se hace en este tipo de pacientes pues, es que normalmente ellos nunca van a hacer daño a los demás. El daño se lo van a hacer a sí mismos. En ese aspecto nunca van a lastimar a otras personas, pero sí se lastiman. Y la impulsividad, la irritabilidad, pues no, digamos así, en cualquier momento, ante cualquier circunstancia, pueden reaccionar muy mal. Ante un evento solamente pues de contradicción, si es que no le agrada, se molesta y se puede tirar. No mide consecuencias. Mide consecuencias cuando está abajo. Y lo otro, pues, como ustedes ven acá, esto es frecuente, por eso llega emergencia, por estos cortes. Pero no los hacen cortes por llamar la atención. El que hace cortes por llamar la atención es el histriónico. Ellos se hacen cortes normalmente ¿para qué? Porque es una forma de disfrutar. Es el disfrute que viene. Es una forma de apaciguar. Se hacen el corte y se siente. Cuando uno entrevista a un paciente borde, pues mayormente la primera que le dice, sí, me siento tranquilo. He liberado todo mi cólera, todo mi ira. Por eso le digo, nunca van a hacer daño a tus pacientes, pero sí se van a hacer daño a sus mismos. Los primeros cortes que se hacen, ¿dónde se imaginen que se lo harán? Piernas, brazos y piernas. Brazos, piernas. He dicho los primeros, no total. Antebrazo, pues. Puños. Sí, abdomen. Estamos en el 7º piso. En las entrepiernas, doctores. ¿Por qué? Porque lo primero es que no quieren que se vea al comienzo. Después ya comienzan a hacerse en lugares más visibles, que son los brazos. Pero sus cortes son superficiales, no son cortes. Pues el problema que existe es que la intensidad que puedan tener, ¿no?, ante un evento es cuántos cortes se van a hacer. Y el otro problemita que también existe por ahí es que en algún momento se les pasa el plan. No es porque quiero matarse, sino que se les pasa el plan. Y los cortes son más profundos. Y ahí es cuando dicen ya duele, ¿no? Cuando piensan, van a que los suturen. Si no, no. Y no es un placer para ellos. Ya hasta ahí están más o menos un 70% de... A ver, acá es otro 10%. Los histriónicos. Patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de atención, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. La minifalda de 10 centímetros. Presenta cambios rápidos de expresión plana de las emociones. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalles. Muestra autodramatización de la realidad y expresión exagerada de emoción. Es sugestionable, es decir, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. Considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. Ustedes han visto esos pacientes que van a tomar sus pastillas y comienzan a hacer su TikTok y comienzan a avisar a todo el mundo y que a todos sus conocidos de TikTok es a nivel no tiene límites. Y avisan que me voy a matar.
Esos son los histriónicos. Aquel que se toma un vasito prueba, digamos, alguna sustancia, y sale corriendo a la mitad de la calle y comienza a gritar ayuda, 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 ayuda. Esos son los histriónicos. El problema de las personas histriónicos, al tan igual que las otras, es que en algún momento se les puede pasar la mano y no calculan bien. Un histriónico siempre va a estar pues rodeado, nunca va a estar solo. Sus actos van a estar bastante cerca de otras personas. ¿Por qué? Porque es la forma de llamar la atención. Y en otra consecuencia también es la forma pues de cómo consigo yo, digamos así, ganancia secundaria. Por eso es muy importante. El histriónico puede decir muchas cosas. El histriónico a veces no planifica, sino que también dice o actúa de una manera pues impulsiva, pero dando sobreavisos o dando a entender lo que puede hacer. Sus cortes que se pueden hacer son muy superficiales. En los pacientes pues, histriónicos también vemos, ¿no? Cuando revisamos sus brazos, van a ver pues, huellas, ¿no? Pero de arañones que se desaparecen. No son profundos. Ellos sí no disfrutan de placer para nada. No es un desfogue para nada, sino que lo hacen para ver el qué dirán y cómo me ayudan. Y cómo puedo yo ganar, cómo puedo tener una ganancia secundaria. ¿No? Aquellas personas pues que pueden decir, pues no, si tú me dejas, me mato. Si me abandonas por otra mujer, me mato. Si te quedas, me mato. Algo amenaza que se va a matar. Pero no lo hace. No se mata. No se mata. Se mata de risa, sí. Pero... El problema viene pues con estas personas también que son bastante, digamos, quieren siempre ser en lo que es la atracción de todo, ¿no? Es aquella persona que entra y va a gustar pues el centro de admiración. Siempre va a hacer cosas para llamar la atención de los demás, ya sea en su indumentaria, ya sea en su forma de verbalizar, de sociabilizar. Cuando no le hacen caso, está bien. O cuando no consigue las cosas que ella quiere o quiere, está bien. No solamente el histrionismo es para la mujer, sino también para el hombre. El hombre también es bastante histriónico. También hace su show que se quiere matar. Bueno, pero no le hace caso, no es hombre, no le hace caso. En cambio la mujer sí. En el histriónico pues las mujeres pues son, como les he dicho, como pueden leer ahí, son bastante seductoras cuando comienzan a hablar, cuando comienzan a conversar. Su forma de ser es una forma pues de atraer la atención hacia los demás. Pero esa forma de atracción a los demás conlleva algo, siempre algo, una ganancia secundaria. Algo quiero, algo deseo, algo voy a conseguir. Y también lo que voy a conseguir es en que yo estoy aquí, estoy presente, hagan mi caso, no me ignoren. Lo peor que le puede suceder a un histriónico es ser ignorado. Es el peor castigo que puede tener. El narcisista, patrón dominante de grandeza, en la fantasía o en el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Por ejemplo, exagera sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. ¿Alguien? ¿Ustedes? Sí, doctor, estoy esperando. ¿Aquí? Quería... ¿Bien? Sí, pero bueno, terminamos la clase. No, no hay vigilancia. No.
pido permiso para conversar con usted. No quito nada. Está pues igual, pero cosa. Está feo. Sí, ¿verdad? Compré una. Está entre esto o una Fanta. Pero la Fanta, pero dije, pucha, azúcar, bueno. Esto tiene quesito. Pero no es tan rico, la verdad. Pensé que iba a ser como tipo un. ¿Dorito? Ajá, para nada, horrible. Pero tengo hambre. Campeón. Alianza, ¿qué tal? Todo bien, como equipo, chicos. No pasa nada. No, Rama, el otra gol. Oh, empató por chancas, ¿no? Ya. Correcto. Chavito. Narcita, doctor. Que lo peor era que no le dieran atención. Sí, eso era. Eso era del histriónico. Ah, ya, yo me conocí. No se me quedé listo, Me voy a acordar que estamos en el séptimo piso. A ver, estaba ella. Entonces, cree que es especial y único y que solo puede comprenderse o solo puede relacionarse con otras personas. O en situaciones especiales de alto estatus. Si vean eso, que dicen, pues, no estás a mi nivel. Se Vegeta. Tiene una necesidad excesiva de admiración, Perdón. muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento, especialmente favorables o de cumplimiento automático de sus expectativas. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. Carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. A ver, hasta ahí estamos en el 80 o 90% de esas reconocidas. ¿Se resiste? Me resisto. Todavía no sale. Todavía hay otro caso. A ver, no está el 6. La personalidad evasiva. Patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y que está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de los hechos siguientes. Evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica, la desaprobación o el rechazo. Se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás, a no ser que esté seguro de ser apreciado. Se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o ridiculicen. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación. Se ve a sí mismo como socialmente inepto, con poco atractivo personal o inferior a los demás. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque le pueden resultar embarazosas. Dependiente. Estamos de noche con luna llena, ¿eh? Apoyando por ahí. ¿Qué pasó? Ahí está.
Necesidad dominante y excesiva de que le cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado y de miedo a la separación, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo o perder su apoyo o aprobación. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo, debido a la falta de confianza o al propio juicio o capacidad y no por falta de motivación o energía. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuiden y apoyen. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandone y tengan que cuidar de sí mismo. Y el obsesivo, ahora están calladitos, ¿no? Ya tienen conciencia, ahora sí. Ya les llegó ya uno de ellos, ¿no? Patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y que está presente en los diversos contextos, y que se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas hasta el punto de que descuida el objetivo principal de la actividad. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas. Por ejemplo, es incapaz de completar un proyecto porque no se cumple sus propios estándares demasiado estrictos. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye las actividades de ocio y los amigos. No se explica por una necesidad económica manifiesta, por si acaso. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores, que no se explica por una explicación cultural o religiosa. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles, aunque no tenga un valor sentimental. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo, a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás. Considera el dinero como algo que se ha de acumular para catástrofes futuras. Muestra rigidez y obstinación. ¿Está ahí? ¿Ya? 100%, sin duda. ¿Todavía? Hay conciencia todavía. Gracias. Bueno, como vemos pues, como le dije hace un momento, estamos viendo los trastornos de personalidad en forma individual. No lo tomen pues con múltiples personalidades, que es otra cosa. No, es otro punto, otro tema. ¿No? El trastorno de personalidad, como lo hemos visto en las diferentes y los más comunes que hay, son evidentes los síntomas, va más allá de los rasgos. Todos, como les vuelvo a repetir, todos tienen rasgos. Eso es lo que lo hace a cada persona, ¿no? Identifica a cada persona su manera de ser, su manera de relacionarse. Su personalidad. Con esto no quiero decir pues que sean anormales,
no es su forma de relacionarse, ¿no? Y son felices aparentemente con esos rasgos. ¿Por qué? Porque no está interfiriendo en su vida cotidiana. Con el trastorno, tampoco no quiero decir que sean infelices, son infelices a su modo de ser, a su modo de desarrollarse, pero va más allá, pues, ¿no? Ya interfiere en su vida cotidiana, en su forma de ser, en su forma de relacionarse. Tratamiento no farmacológico. La primera línea de intervención para las personas con trastorno de personalidad es la psicoterapia basada en el enfoque cognitivo-conductual. Es lo que se espera mayormente, ¿no? Que se elige este tipo de terapias, pero con ella no quiere decir que sea la única. Hay múltiples tipos de terapias, ¿no? Vamos a mencionar la terapia de esquema, la terapia dialéctico-conductual, la terapia de mentalización, la terapia focalizada en la transferencia. Aborda las características afectivas, cognitivas y de desregularización propias del trastorno, y existe pues evidencias de efectividad, intentos de suicidio y conductas autolesivas, agresividad y la depresión. Ningún enfoque resulta pues claramente superior a los demás, y los beneficios que pueden obtenerse son todavía modestos. No quiere decir pues que sean resultantes que ayuden pues al 100% a que estos síntomas se manifiesten. ¿Que ayudan? Sí, pero que sean la alternativa correcta y que van, digamos así, a desaparecer la sintomatología, no, ni los propios fármacos siquiera. Los fármacos, pues el tratamiento farmacológico, como vamos a mencionar, es una ayuda que se da, ¿para qué? Para mejorar la sintomatología, no para cambiar a la persona, sino para que la persona, pues, al menos tenga la oportunidad de pensar, evaluar y no actúe tan así, tan abruptamente. Acá tenemos un cuadrito de comparación de los diferentes modelos terapéuticos con evidencia empírica, ¿no?, de tratamiento de trastorno de personalidad. Acá vemos pues los estudios, ¿no?, el DBT, que significa terapia dialéctico-conductual, MBT, terapia basada en la mentalización, el TFP, la terapia focalizada en la transferencia, el TE, la terapia de esquemas, y el CBT, la terapia cognitivo-conductual, ¿no? El foco terapéutico y los procedimientos. Pero todo esto, como vuelvo a repetir, son ayuda, solamente eso, ayuda para que puedan disminuir y puedan al menos aprender a manejar síntomas. En cuanto al tratamiento farmacológico, no existen medicamentos aprobados para el tratamiento del trastorno de la personalidad, debido a que existen evidencias limitadas para uso. Los antipsicóticos pueden ser útiles para tratar las alteraciones cognitivas, como la paranoia y la disociación, que experimentan algunos de sus pacientes. Los antidepresivos pueden tener pues un efecto relativamente pequeño sobre la ansiedad y la ira. Los estabilizadores del ánimo muestran tener un impacto positivo en la impulsividad, la ira, la ansiedad y el estado de ánimo deprimido. Deben usarse con precaución, ya que la polifarmacia es un problema importante con estos pacientes. Nunca deben ser el tratamiento de primera línea, sino que pueden justificarse como un complemento de otras formas de tratamiento en situaciones específicas. Cuando nosotros medicamos, la idea pues es medicar según la sintomatología que esté presentando. No significa porque tengo un diagnóstico lo voy a medicar ya, sin presentar sintomatología. Tiene que presentar necesariamente la sintomatología para poder medicar. Si el paciente pues está con algunos síntomas psicóticos, le daré un antipsicótico. Si el paciente está depresivo, le daré un antidepresivo. Por el hecho de ser un borde, ¿no?, si ha estado constantemente lastimándose, hay tratamiento pues en los antipsicóticos y estabilizadores del ánimo que se utilizan para controlar esa impulsividad, esa irritabilidad. Uno de los antipsicóticos que normalmente se utilizan pues es el aripiprazol, que
resulta bastante bien en lo que es trastorno de personalidad. Dentro de los trastornos de los estabilizadores del ánimo, mencionamos a la carbamazepina, al valproato, al topiramato, que son anticonvulsivantes. Básicamente, pues, en neurología lo utilizan como anticonvulsivantes. En mi especialidad son estabilizadores del ánimo, para calmar qué cosa, esos ideas de daño que puedan tener. Y les digo, daño no contra otras personas, daño contra sí mismos. No es pues como los esquizofrénicos que utilizamos pues, para que no vayan a hacer daño a otros o hacia sí mismos. En este caso, mayormente pues se pretende o se quieren hacer daños a ellos mismos. ¿Listo? ¿Preguntas? Y ahora me dan un papelito y van a decir los cuales han identificado. A ver, ¿quiénes entraron? Hablen.